he llamado el postrer Adán. Y hoy tenemos precisamente este tema, el postrer Adán y la nueva creación. Me gustaría orar. Padre, Señor, en esta noche pedimos tu dirección. Te damos gracias por tu palabra, por lo que podemos estudiar en cuanto al Señor Jesucristo y la iglesia que Él ha comprado con su sangre preciosa. Pedimos tu dirección y el cuidado de la tecnología, Señor, para poder mantenernos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Entonces vamos en esta noche a hablar acerca de el postrer Adán, es decir, el último Adán. Y es un contraste en cuanto a el primer Adán. Pero como decía Francisco La Cueva, es más bien no tanto las similitudes, sino las diferencias entre uno y otro. Y en el libro de Corintios encontramos algunos contrastes que hace aquí la palabra de Dios en cuanto al postrer Adán. Y dice ahí la palabra, es donde encontramos el pasaje donde se presenta al Señor Jesucristo como el postrer Adán, como la cabeza de una nueva creación. Y está dentro del contexto de su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre semejante a nosotros y fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero el Señor no se quedó allí en la tumba. El Señor resucitó. Y cuando el Señor resucitó, Él resucitó con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente al que el Señor poseía antes de su muerte. Y ahí en Primera de Corintios nos habla acerca de Él como el postrer Adán. Y dice ahí la palabra, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y ahí se nos da ese contraste entre el primer hombre que Dios hizo sobre la tierra, del cual viene todo el resto de la humanidad, y el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. Entonces, el primer Adán fue alma viviente. Él recibió la vida de Dios, ¿verdad? Le infundió aliento de vida y él fue un alma viviente. Pero en cuanto a Cristo, Él es ahora el postrer Adán y Él es espíritu vivificante, que quiere decir que da vida. Adán la recibió, pero el Señor Jesucristo, el postrer Adán, entonces es espíritu vivificante. Dice también Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El Señor resucitó de los muertos. Él se levantó. Y el libro de Corintios expone la realidad de la resurrección de los muertos, que se funda en la resurrección del Señor Jesucristo. Él fue el primero en resucitar de una manera gloriosa. Ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, podemos encontrar algunas otras personas que fueron levantadas de los muertos, pero ellos fueron levantados con cuerpos naturales, normales, y ellos volvieron a la muerte. Pero el Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, y Él es el primero del resto de una humanidad que va a resucitar con cuerpo semejante al cual el Señor resucitó. En el versículo 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vemos que Adán trajo al mundo la muerte, ¿verdad? Cuando Adán pecó, dice la Biblia que todos nosotros pecamos. Este solo acto de Adán, ¿verdad?, trajo al mundo, ¿verdad?, el pecado, pero también como consecuencia
la muerte física. Entonces, por cuanto la muerte entró por un hombre, sin embargo, por el postrer Adán, dice, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces, la muerte viene por medio de Adán, que es la cabeza de la antigua humanidad. Pero por el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, entonces viene la resurrección de los muertos. Qué gran contraste entre el uno y el otro. En el versículo 22 sigue explicando el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, y esa es una realidad, ¿verdad? Todo en Adán. Cuando Adán pecó, abrió la puerta a la muerte. Todos morimos, no importa la edad que una persona tenga. Tampoco importa la educación que la persona haya obtenido durante la vida, ya sea que viva más o que viva menos. Todos en Adán mueren. La humanidad estaba, cuando Adán pecó, estuvo allí conectada a él. Y yo estaba pensando en una ilustración. Es como cuando las mujeres están encintas, que están, ¿verdad?, con su bebé. A ellas le dan ciertas recomendaciones. Entre una de esas, ellos no pueden tomar a veces cualquier sustancia, por ejemplo, el alcohol. Porque si ellas ingieren el alcohol, eso también le va a afectar de una forma directa al bebé que lleva en el vientre. Cuando Adán pecó, eso afectó entonces de una manera directa a toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba en Adán. Él era la cabeza de la humanidad. Entonces, por eso un bebé puede morir, incluso cuando él todavía ni tan siquiera ha nacido, cuando todavía está en el vientre de su madre. Entonces, toda la humanidad, todos los que han venido después de Adán, todos mueren. Y esa es una realidad que el hombre tiene que enfrentar. Sin embargo, a través del postrer Adán, dice, en Cristo todos serán vivificados. Es decir, volveremos a ser resucitados de los muertos, pero con un cuerpo glorificado, nuevo, diferente al cuerpo que ahora mismo tenemos. Porque los creyentes que mueren en Cristo, ¿verdad?, tienen la misma esperanza de la resurrección y tendrán cuerpos glorificados. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra. Nuevamente, el apóstol Pablo nos está recordando aquí a Adán, el primer hombre. Y él fue diseñado, estructurado, acondicionado para vivir sobre la tierra. Él es de la tierra. Fue hecho del polvo de la tierra y está hecho para vivir en este mundo. El hombre no puede salir de la tierra. Por ejemplo, cuando los astronautas van al espacio, ellos tienen que tomar una serie de entrenamientos para poder estar en el espacio bajo otras condiciones muy diferentes y con un equipo especial, porque el hombre no fue diseñado para estar fuera de la tierra, tampoco está diseñado para el cielo. Entonces dice que el segundo hombre, que es el Señor, hablando de el Señor Jesucristo, Él es del cielo. Entonces, asimismo, como el Señor es, un día también nosotros vamos a ser. Hay un contraste que el hermano Warren Wiersbe, en su libro, El bosquejo expositivo de la Biblia, él hizo en cuanto a las dos cabezas de la humanidad, en cuanto al primer hombre, Adán, y el postrer Adán. Y él dijo que Adán fue la cabeza de la antigua creación. Él es la cabeza de la antigua creación. Pero Cristo es la cabeza de la nueva creación. Entonces, aquí tenemos dos cabezas, pero también tenemos, ¿verdad?, dos humanidades. Uno, la antigua, que es, ¿verdad?, la humanidad caída. Y la otra es
la nueva creación, que es los que han nacido de nuevo a través del Señor Jesucristo. Esta es la nueva creación. Dice que Adán fue tentado en un hermoso jardín. Ahí fue donde Dios había colocado a Adán desde el inicio, en un jardín hermoso, precioso. No había necesidad de ninguna cosa. Dios le puso todo en las manos de Adán. Y Adán ahí fue tentado. Ahora, Cristo luchó en un desierto solitario. Qué contraste en cuanto a Adán y a Cristo. Porque cuando el Señor comenzó su ministerio, fue llevado al desierto y ahí fue probado. Adán pecó y perdió su dominio en el huerto de Edén. Pero el Señor Jesucristo obedeció y ganó de nuevo lo que Adán había perdido y recuperó mucho más. Cuando vemos lo que el Señor Jesucristo ha obtenido, una salvación perfecta, eterna, podemos ver la diferencia entre estas dos cabezas. Adán pecó y él perdió su dominio, pero el Señor Jesucristo ganó y a través de su sacrificio, ¿verdad?, recuperó lo que esta antigua cabeza había perdido. Entonces Adán fue derrotado y trajo muerte a la humanidad, pero Cristo salió victorioso y trajo vida a todos los que han confiado en él. Entonces, ¿verdad?, tenemos estas dos cabezas de la humanidad muy diferentes entre sí. Ambas son cabezas, una de una nueva creación, otra de una antigua creación. Hay un modelo, nosotros tenemos un vehículo que es modelo Nissan Sentra. Y este vehículo, en el año 2017, lo caducaron, ya lo sacaron fuera de circulación por malas calificaciones que tenía de seguridad. Es un carro que si choca frontalmente no tiene mucha seguridad y hay mucha, ¿verdad? Las personas pueden morir o sufrir golpes severos. Entonces, esta compañía la ha sacado fuera de sus modelos, este antiguo Nissan Sentra. Pero ahora, en este año, ellos sacaron una nueva versión del Nissan Sentra. Y este auto ahora es nuevo, renovado, es un auto seguro, es un auto elegante, es un poquito más grande que el anterior y mucho más confortable, pero sobre todo seguro. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo había un modelo antiguo, pero ahora han sacado un nuevo modelo de auto que es mucho mejor. Ahora, cuando vemos en cuanto a la humanidad, ¿verdad?, tenemos aquí a Adán y ahora tenemos el postrer Adán, y entre uno y ellos hay una gran diferencia entre estas dos cabezas, pero también hay dos humanidades. Una, la que viene de Adán, que es la antigua creación, pero a través de Cristo, entonces hay una nueva creación, y esta es la figura que estamos compartiendo entonces en cuanto a la iglesia, una nueva creación, donde Cristo es la cabeza de la humanidad redimida, que es la iglesia. Él es la cabeza de esta nueva humanidad, como una planta nueva que nace, ¿verdad?, de la tierra. Así también los creyentes, por medio del nuevo nacimiento, conforman parte de esta nueva creación, ese conjunto de personas que han sido redimidas por medio del Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15, se habla acerca de esta nueva creación. Dentro de este libro, en Gálatas dice, porque en Cristo Jesús, nuevamente nos habla de que lo que somos ahora es por estar en Cristo. Porque dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Podemos hablar de dos grupos aquí. Los judíos, que representan la circuncisión, no tiene valor ahora.
y la incircuncisión que representa a los gentiles, sino lo que tiene valor ahora en Cristo Jesús es una nueva creación. Y estamos hablando entonces de que la iglesia es un cuerpo nuevo, es una entidad nueva, es un pueblo nuevo, es un linaje nuevo. Entonces, una nueva creación. Ahora, Cristo es la cabeza de esa nueva creación. Allí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19 al versículo 23. Nuevamente en el contexto de la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos y al venir, ¿verdad? Su cuerpo era un cuerpo muy diferente al cuerpo que había tenido antes. Era un cuerpo glorificado. Ahí el apóstol Pablo está haciendo una oración por la iglesia. Y entre las tres cosas que pide, una de las que pide es que ellos puedan conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder. Este es el poder de Dios. Dice, para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí podemos ver este grandioso poder del Señor. Dice que operó en Cristo, como resucitándole. El Señor fue levantado con poder de entre los muertos, pero también ha sido sentado a la diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está nuestro Señor ahora mismo? Bueno, está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y ha sido puesto, ¿verdad? En el versículo 21 dice, sobre todo principado. Y aquí podemos pensar en los poderes angélicos. Y dice que el Señor ha sido puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que está por venir, en el siglo venidero, sino también dice en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de una nueva creación. Ahora, los creyentes estamos en Cristo, estamos unidos en Cristo. Y donde está el Señor, bueno, esa también es nuestra posición que tenemos por estar unidos al Señor Jesucristo. Ahora, Él es la cabeza de todo, ¿verdad? Sobre el mundo, sobre la creación, sobre los poderes angélicos, pero sobre todo aquí el apóstol Pablo dice por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Él es la cabeza de esta nueva creación. El Cristo que está sentado al lado del Padre, el Cristo glorificado que ascendió, pero que también dice la Biblia que un día va a regresar a buscar a los suyos. Ahora estamos unidos a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros venimos a formar parte de esta nueva creación? Por medio del nuevo nacimiento. Entonces, esta es una obra no del hombre, sino de Dios mismo. Hemos sido inmersos, hemos sido hechos parte de este nuevo cuerpo, que es la iglesia, por medio de la obra del Espíritu de Dios. Entonces, no es algo que es de manufactura humana, sino es de creación de Dios. Dios es el que ha hecho todo esto posible. La salvación es del Señor. En el versículo 12 de 1 Corintios 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces ahí nos habla de un solo cuerpo. Aunque el cuerpo esté formado de
tantos miembros diferentes uno al otro, pero un mismo cuerpo. Y nuestro Señor es así. Ahora, en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, que por medio del Espíritu Santo, ya todos fuimos hechos parte de este cuerpo espiritual. Hemos sido hechos parte de esta nueva creación. No importa, ¿verdad? Cuál sea nuestro origen. Aquí habla, sean judíos o griegos, sean esclavos, nuestra posición social que podamos tener delante de esta sociedad. Dice, sean esclavos, libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, por medio del Espíritu de Dios, el creyente forma parte de este cuerpo espiritual, de esta nueva creación. Y esta es una, ¿verdad? Estamos unidos perfectamente al Señor en su muerte y su resurrección. El Señor en la cruz, Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y lo que el Señor padeció en la cruz fue en lugar nuestro. En el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo podemos explicar, ¿verdad?, que el Señor nos haya salvado, nos haya redimido? Bueno, tiene que ver, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que es rico, rico en misericordia. Dios nos amó a nosotros con amor inmenso. Dice que aún estando nosotros muertos en pecado, ese es el estado y la condición como el Señor nos encontró. Así estamos. ¿Por qué? Porque veníamos de una antigua creación, de Adán, ¿verdad? Todos en Adán. Y por medio de Adán, ¿verdad? Igual el hombre está muerto. No solamente la muerte física, también la muerte espiritual. Dice que nos dio vida, y esa es la obra del Señor en nuestras vidas. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. El creyente ha sido resucitado con Cristo Jesús. Y esta es nuestra posición que tenemos en el Señor Jesucristo. Así como, ¿verdad?, en Cristo fuimos crucificados, hemos muerto, Él ha tomado nuestro lugar, Él ha sido nuestro sustituto. También en Cristo hemos resucitado de los muertos. Dice, y asimismo, algo más todavía, dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está el creyente en cuanto a su posición? Estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos habla de una unidad perfecta que tenemos en el Señor Jesucristo. Estamos unidos al Señor. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, hay una unión perfecta. El Señor murió en lugar nuestro. El Señor resucitó. Pero todo esto se toma en cuenta al creyente, ¿verdad? Todo esto se nos acredita a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pecados, Él murió y Él resucitó. Y por la fe en el Señor, todo eso es válido. Todo eso es una realidad para el creyente. El creyente está, ¿verdad?, sentado juntamente con Cristo. Entonces, cada uno de los creyentes somos una nueva criatura y formamos parte de esta nueva creación. En el 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 a 18, un pasaje bastante conocido por todos nosotros. En algún momento lo hemos aprendido de memoria, pero este pasaje también nos habla de que cada uno de nosotros está unido en Cristo.
Y todos los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Dice así el pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Me llamó la atención este pasaje, es una traducción, una aclaración que el hermano Schaeffer hace en cuanto a este versículo. Y en la parte donde dice nueva criatura, él hace una aclaración allí, en ese lugar, porque dice que somos una nueva creación. El creyente es una nueva creación en Cristo. Y esta es la obra de Dios en nosotros. Ahora, después dice que las cosas viejas pasaron, pero esto está hablando en cuanto a la posición que nosotros tenemos ahora, no en cuanto a la experiencia. Todavía como creyentes tenemos que lidiar con cosas de nuestra vida, con la carne que está todavía presente. Hay cosas ahí que están presentes en la vida del creyente. Pero en cuanto a nuestra posición es completamente, ¿verdad?, perfecta. Estamos en Cristo. Somos una nueva criatura. Y esto tiene que ver con lo que dice aquí en este pasaje, con cosas posicionales, con lo que ahora somos nosotros en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora el creyente está en Cristo Jesús. En el versículo de Efesios todavía sigue hablando y confirmando de que nosotros ahora somos una nueva creación. No sé si nosotros hemos podido vernos cómo la palabra de Dios nos ve, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. En el libro de Efesios dice, porque somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros ahora somos, dice, somos hechura suya. Y esta es la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Y nuevamente, así como Dios creó a Adán, lo diseñó, ahora nosotros en Cristo somos entonces hechura suya. Somos creados en el Señor Jesucristo. Y en el libro de Romanos también nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, Cristo es el modelo, el cual llegaremos a ser en la gloria. Dios está trabajando en la vida de cada creyente, pero se va a completar esta imagen cuando estemos ante el Señor, cuando estemos en la gloria. Y es como este escultor que toma un trozo de mármol o de piedra o alguna otro material y comienza a esculpir, ¿verdad?, a formar una hermosa escultura. Y a veces, ¿verdad?, el escultor va dando sus toques, sus golpes en los lugares donde son necesarios. Hay cosas que nosotros no podemos ver. Quizás no podríamos ver aquí, es un pedazo de mármol, un bloque que no tiene forma, pero el Señor tiene un propósito en la vida de cada creyente. Y ese propósito es seguro. Dios va a completarlo, Dios va a culminarlo. Y es el que está encargado de realizar. Ahora, Cristo es el modelo al cual todos vamos a llegar a ser. Cuando el Señor, ¿verdad?, resucitó de entre los muertos, tanto su cuerpo era un cuerpo muy diferente al que tenía antes. Ahora, en cuanto al carácter moral, y es lo que aquí en Romanos está pensando, en cuanto al carácter moral, todos nosotros los creyentes estamos siendo modelados, estamos siendo esculpidos y vamos a llegar a tener ese carácter que
tiene el Señor Jesucristo. No quiere decir que vamos a ser exactamente igual al Señor Jesucristo, nuestro rostro físicamente, pero sí el Señor va a esculpir y va a completar. Ya no tendremos más lucha con el pecado, ¿verdad? El pecado está presente en nuestra vida y a veces nos da problemas, pero cuando estemos en el cielo, cuando el Señor culmine la obra que ha empezado, el creyente no va a tener que lidiar jamás con el pecado en su vida. Y eso es, ¿verdad?, una obra gloriosa. Cuando uno va a comprar una casa, normalmente siempre ponen algunas casas, le llaman las casas modelos. Y esas casas están allí. Y si alguien está interesado, él va, entra, él puede mirar. Y eso quiere decir que la casa que él va a querer suya en el futuro va a ser exactamente con las características que tiene la casa que él está viendo. El constructor, cuando hacen el contrato, él se va a encargar de que él reciba una casa con el diseño que la persona ha querido. Ahora, Dios tiene ese diseño ya en la persona del Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, esto está hablando de los creyentes, también dice, lo predestinó. Y eso está hablando, es algo que Dios hizo en el pasado, pero que se proyecta hacia el futuro. Dice, para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. Así como es el Señor en su carácter, asimismo también el Señor, ¿verdad?, nos va a conformar, nos va a modelar como el Señor es, conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él, Cristo, sea el primogénito, el primero y el principal entre muchos hermanos. Entonces, esto es lo que Dios va a hacer. Esto es lo que Dios nos ha destinado a llegar a hacer. Y esta es la obra que Dios, ¿verdad?, está realizando, que va a cumplir cuando nosotros estemos con Él en la gloria. Entonces, cuando hablamos que Cristo es el modelo, ¿verdad?, en cuanto a nuestro carácter, es la forma en que el Señor nos va a moldear nuestra característica espiritual, cómo vamos a ser como personas, es lo que Dios está haciendo. Pero también abarca nuestro cuerpo, porque así como Cristo resucitó de los muertos, Él es el modelo en cuanto al cuerpo que el creyente va a poseer en la eternidad. Aquí en el libro de Filipenses y en otros pasajes más nos habla acerca de ello, ¿verdad? Así como el carácter espiritual, moral del creyente va a ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Así también el cuerpo que vamos a tener. En el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Miren que aquí en la tierra no es nuestra ciudadanía. Aquí podemos decir, tenemos una residencia. Vamos a estar aquí temporalmente en esta tierra. Pero nuestra ciudadanía, de donde somos, porque la ciudadanía es el lugar donde una persona pertenece. Entonces nosotros, ¿verdad?, nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pertenecemos al Señor, ahí donde está el Señor, y ese es nuestro lugar. Entonces no estamos esperando a nuestro Salvador, que Él regrese a esta tierra a buscarnos, pero cuando Él regrese a este mundo, dice que Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, nuestro cuerpo, como lo tenemos ahora, con las condiciones que imperan en nuestra vida, no va a ser la característica que va a poseer
para la eternidad. Ahora, este cuerpo que tenemos, que se va a veces cayendo poco a poco, se va desmantelando a pedazos, va sufriendo con el paso del tiempo, el cuerpo que va envejeciendo y va perdiendo capacidades que tenía en los primeros años. Muchas veces estamos lidiando con problemas de salud, enfermedades de toda clase. No tenemos la fuerza que teníamos cuando jóvenes. Pero este cuerpo de la humillación nuestra, que es el cuerpo que traemos, ¿verdad? Por pertenecer aquí a la humanidad. Pero Dios tiene un nuevo cuerpo que va a proveer para el creyente. Dice, para que sea, Él va a transformar. Y eso habla de un cambio profundo, interno. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, nuestro cuerpo va a ser de acuerdo al cuerpo que el Señor Jesucristo tiene ahora, después de la resurrección. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no tiene las limitaciones que tiene el hombre en la actualidad. Entonces va a ser conforme al cuerpo de la gloria suya. Ahora, dice, por el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, el Señor tiene el poder para realizar lo que nos está diciendo en este pasaje. Él puede transformar nuestro cuerpo. Él va a transformar nuestro cuerpo para que sean semejantes a la gloria suya. Y dice Juan, cuando él escribe aquí, y uno nos ayuda a pensar que tal vez no tenemos la idea de lo que vamos a llegar a ser cuando vemos quizás nuestro presente, aunque somos una nueva creación en Cristo en cuanto a nuestra posición, pero a veces en cuanto a nuestra condición sabemos que todavía, ¿verdad? Estamos lidiando a veces con nuestro cuerpo humano que tenemos, todavía el pecado está allí presente, pero dice aquí Juan, de esta manera dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y eso es una verdad incuestionable, y eso es lo que somos nosotros por la fe en la persona de Cristo, somos hijos de Dios. Dice, y aún todavía, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nos habla de nuestro presente, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero si vemos hacia el futuro, dice, todavía, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sin embargo, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, eso todavía aguarda al futuro, pero tenemos la seguridad ya, el gozo de que un día vamos a ser semejantes a lo que el Señor es, como Él es. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica lo que vimos en Romanos, ¿verdad? Vamos a ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una vida completamente libre del mal, del pecado, ¿verdad? Perfeccionada, una vida santa, limpia, pura, como dice Juan. Y también en cuanto a nuestro cuerpo, si pensamos en cuanto al cuerpo que tenemos ahora, no va a ser nada en comparación al cuerpo glorioso que vamos a tener adaptado para la eternidad. Entonces, la iglesia es una nueva creación. Cristo, el postrer Adán, ha ganado para nosotros lo que Adán había perdido, pero nos ha dado muchísimo, muchísimo más. Y esta es nuestra confianza que tenemos en cuanto al Señor Jesucristo. Un día vamos a estar con el Señor. Un día, ¿verdad? Ya nuestro cuerpo lo vamos a dejar aquí y el Señor va a resucitar
entonces un cuerpo glorioso. Quisiera que oráramos en esta noche y podemos pensar en cuanto a esta imagen de la iglesia, a pensar de que en cuanto a los creyentes ahora somos una nueva criatura hecha por el Señor. Y el Señor va a seguir trabajando, haciendo su obra hasta que todo esté finalmente como Él lo ha dispuesto, ¿verdad? Como el Señor lo ha diseñado. Oremos. Padre Celestial, te queremos dar las gracias por esta noche. Gracias porque sabemos que el Señor Jesucristo obtuvo para nosotros una salvación eterna. Él es la cabeza ahora de una nueva humanidad. Y así como Él es, también todos nosotros que hemos confiado en Cristo, vamos a llegar a ser por la obra tuya, Señor. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos, pero en cuanto a nuestra posición actual, sabemos, Señor, que estamos unidos a Cristo y todo lo que Él es también es nuestro. Y también, Padre, nos da esperanza de la vida eterna, nos da la esperanza de un cuerpo resucitado, un cuerpo que ya no tiene que lidiar con los problemas de la vida ni con las enfermedades. Señor, te alabamos y te agradecemos por tu obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.